Buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos ese gran estudio bíblico donde Dios va a tocar nuestro corazón, donde Dios va a tocar nuestra vida y va a querer tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Así que coger boli, cuadernos y la Biblia y comenzaremos ese gran estudio bíblico donde Dios quiere hacer algo impresionante sobre nuestro corazón. Comenzamos ese estudio bíblico con Sonia Martín. Pues ya estamos a viernes, ya estamos en nuestro estudio bíblico y hoy vamos a hablar de Caín y de Abel. Pero antes de entrar en tema, antes de exponer la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable y que no sea mi voz, ni mis palabras, ni lo de nuestros pensamientos tampoco a la hora de recibirlo, sino que sea su Espíritu guiándonos, que sea su Espíritu hablando a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Señor Padre, te doy las gracias por estar ahí, Señor, gracias por ayudarnos, Padre, gracias porque tu presencia se siente en este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que quites el frío de mi cuerpo, Señor, para poder expresar bien tu palabra, que quites a lo mejor de nuestra vida los quehaceres, los entretenimientos, Señor, para entrar en tu presencia y para experimentar, sobre todo, que esa palabra se hace viva en nosotros. Yo te quiero pedir, Señor, que cualquier cosa que nos pueda interrumpir, Señor, la echamos fuera y vamos a centrarnos en leer tu palabra y en aprender y en entender aquello que has diseñado para nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí hace mucho frío, pero eso no va a impedir que hoy hable lo que el Señor ha puesto en mi vida para hablar. Y como hemos dicho, es Caín y Abel. ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? Si le hiciéramos esta pregunta a un niño de escuela dominical, nos diría que Caín y Abel eran hermanos, gemelos, mellizos, cada uno dice algo diferente, y que Caín era el malo y que Abel era el bueno. Eso es lo que nos podemos saber. También sabemos la historia, pero hoy la vamos a especificar. Hoy vamos a hablar de esa historia y vamos a empezar ya. Realmente Caín y Abel fueron los dos hijos
primeros varones de Adán y de Eva. 2 chicos, 2 bebés. Estamos hablando de los primeros bebés que anuncia la palabra. Y esto lo encontramos en Génesis 4. Vamos a leer el 1 y el 2. Y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio la luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Eso es lo que nos dice la palabra sobre Caín y Abel. Esos niños, la palabra ya no habla más de su infancia, no habla más de cómo jugaba con su padre, no habla de todo eso. Directamente esos niños, bebés, crecen y llegaron a ser adultos donde ya tenían edad de trabajar. Abel, el que conocemos como el bueno, era pastor de ovejas. Y Caín, que a día de hoy lo conocemos como el malo, era agricultor. Esos eran los oficios que tenían esos niños, que ya no eran niños, que ya eran adultos y que ya habían crecido. Vamos a seguir leyendo qué dice Génesis 4, el 3 y el 5. Dice: y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Caín llevó como ofrenda lo que él cosechaba con sus manos en la tierra. No dice la palabra si trajo la fruta más grande, la más pequeña, la más fea, la más bonita, la podrida, la buena, o lo que se encontró. Aquí la palabra no nos habla de qué ofrenda llevó Caín. Lo que sí se sabe es que Abel trajo lo mejor que tenía de su rebaño. Trajo el animal más gordo, dice, lo más gordo de ellas, el primogénito de sus ovejas. Realmente Abel trajo lo mejor que había en sus ovejas, en su pasto. Él trajo lo mejor que él tenía. Y eso le agrada a Dios. Eso es lo que Dios inclinó su vista en esa ofrenda agradable a sus ojos. Y en ese momento, en ese instante, cuando Caín ve que Dios le está agradando la ofrenda de su hermano, se enfada. Y ahora aquí vamos a hacer un paréntesis. Cuando Caín ve que Dios le agrada la ofrenda de Abel, se enfada. Primera enseñanza. Se enfureció, se puso como un loco, se enfadó. A él sí y a mí no. Llegó esa envidia que tú y que yo hemos sentido en algún momento, entró en la vida de Caín. Y no es una enseñanza, son dos. A día de hoy, nosotros hablamos de un Caín malo, de un Caín que no agradó a Dios, de un Caín que no dio su mejor ofrenda, porque se enfadó con su hermano, porque le tuvo envidia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido lo mismo que Caín? Y aún así, Dios nos da la oportunidad de cambiar, nos da la oportunidad de arrepentirnos y nos sigue amando. Y el otro error es que se enfureció. En ese instante, ¿cómo estaba Caín? La frase que tanto nos gusta entre cristianos, ¿cómo estaba espiritualmente Caín? ¿Por qué no le preguntó a Dios, oye, ¿cuál ha sido mi error? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? ¿Qué es lo que yo puedo
hacer para que mi ofrenda también sea agradable a ti? ¿En qué he fallado? ¿En qué he errado? ¿En qué puedo arreglar aquello que tú no has visto con agrado? ¿Y nosotros? ¿Actuamos como Abel? Queremos ser Abeles. Queremos actuar como Abel. Pero en nuestro corazón muchas veces actuamos como Caín. Sí, porque se nos llena de ira cuando vemos que al hermano le van mejor las cosas que a nosotros. Cuando vemos que el hermano es capaz y a nosotros nos cuesta. Nos llenamos de envidia, nos llenamos de esas cosas que a Dios no le gustan. Vamos a hacer una pregunta. Y es, ¿por qué a Dios no le gustó la ofrenda que Caín le hizo? La ofrenda, el fruto que Caín trajo, no era el problema. La ofrenda en sí no fue el problema. Pero sí que es verdad que a pesar de no ser un problema, sí que marcó cómo estaba su corazón. Igual que la ofrenda de Abel marcó cómo estaba el corazón de Abel. Nuestro fruto de arrepentimiento, nuestro fruto hacia los demás, nuestro fruto es consecuencia de cómo está nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo Génesis 4, el 6 y el 7. Mirad qué dice. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En pocas palabras, ¿por qué te has enfadado y por qué estás triste? A ver, cuéntamelo. 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios está ayudando a Caín. Dios no ha desechado a Caín. Eso está en nuestra mente. Dios estaba ayudando a Caín. Quería que él se diera cuenta de que por qué esa ofrenda no era agradable, ya que no se le había ocurrido a Caín preguntarle a Dios. Dios quería echarle una mano. Dios se lo está diciendo claro. En el corazón de Caín había pecado. Él estaba actuando en pecado. Y no solo que actuaba en pecado, sino que se estaba dejando llevar por el pecado. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo ha estado nuestro corazón y cómo puede estar nuestro corazón? ¿Es que vamos a pecar y Dios nos va a desechar? No. Dios nos da la oportunidad de reflexionar. Dios nos da la oportunidad de cambiar. Dios nos da la oportunidad de rectificar y dejar de pecar. Dios nos da esa oportunidad. ¿Y qué hace Caín cuando Dios le está diciendo, oye, que es que el pecado está a las puertas? Caín, que es que el pecado lo tenemos muy cerca a pesar de que creas en mí. ¿Qué hizo Caín? Pasar olímpicamente de lo que Dios le estaba advirtiendo. Génesis 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos del campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra de su hermano Abel y lo mató. Ha matado. El pecado ha dado su fruto y es la muerte. Nuestro pecado va a dar su fruto y va a venir el adulterio. El pecado va a dar su fruto y va a venir la fornicación. El pecado da su fruto y vienen las drogas. Y el pecado da su fruto
y viene la mentira, el odio, el rencor, la crítica. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Dejemos de ver al pobre Caín como el más malo, que hay refranes, eres más malo que Caín. En el gobierno, aquí cuando se van a inscribir a los niños cuando son bebés, está prohibido ponerle el nombre de Caín, porque Caín, Satanás, Judas está relacionado con algo negativo. Se nos ha olvidado de que Caín llevó su ofrenda. Se nos ha olvidado de que Caín tenía en su corazón a Dios. Se nos ha olvidado de que él entregó la ofrenda porque él creía. No sabemos con el corazón, solo Dios ya a la vista está, que sabía con el corazón que lo hacía. Podemos vivir años de cristianismo siendo Caínes. Podemos ir cayendo entre el Caín y el Abel. Pero todos y cada uno de nosotros vivimos en pecado, porque no somos personas purificadas ni santa al 100%, porque no lo vamos a ser nunca. Porque la palabra dice claro que el único santo, el único perfecto, el único sin mancha es Jesús. Con lo cual, en nuestro corazón, lo siento, hoy te digo que tenemos un corazón de Caín muchas veces. Este paréntesis va a ser porque he encontrado en algunos sitios de la Biblia que nos habla de Abel que no sea en Génesis. Y mirad lo que he encontrado. Hebreos 11:4. Mientras lo buscamos, ¿de qué nos habla Hebreos 11? De la fe. Hebreos 11 nos habla de la fe. Y en concreto nos habla de aquellos héroes que han pasado por la Biblia de la fe. Y ahí está Abel. Hebreos 11:4. Mirad qué dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto todavía habla por ellas. Dios acepta, Dios recibe nuestras ofrendas. Pero ¿sabéis qué es lo que Dios más vio en Abel? Que su ofrenda era su fe. Lo ha dejado reflejado en el libro en el capítulo donde nos habla de aquellos hombres que tuvieron fe en la Biblia como hombres de ejemplo. Hay muchos otros, pero Abel está ahí. Y nosotros nos sacrificamos por Dios. A veces creemos estar sacrificándonos por Dios y nos estamos equivocando. Y creemos que por llegar 40 minutos antes a la iglesia ya nos estamos sacrificando por Dios. En el ir a evangelizar, que ya nos estamos sacrificando por Dios. En dejar un trabajo, ya nos estamos sacrificando por Dios. Y ese sacrificio, vale, está ahí, no digo que no sea correcto. Pero lo que Dios ve es tu fe y la mía. Lo que Dios ve es lo que somos capaces de hacer por fe, que es dejarnos de hacer lo que nos gusta para ir a evangelizar, que es dejarnos de mirar por nuestro bolsillo y mirar el bolsillo de los demás. Y realmente Él quiere ver nuestro corazón y quiere ver nuestra fe. En otro lugar donde habla de Abel es Lucas 11. Vamos a irnos a Lucas. Lucas 11. 50 y 51. Vamos a ver. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación.
¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿De quién es palabra? De Jesús. Jesús lo nombró a Abel como uno de los profetas que habían muerto. No era un cualquiera que murió en su día asesinado a las manos de su hermano por haber querido llevar una ofrenda. Aquí lo nombra como un profeta que había muerto. Un profeta con un nombre, un profeta con una marca especial. Abel sabemos que muere asesinado por las manos de su hermano porque entregó su corazón a Dios. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces, ya no digo de asesinarnos en la carne, porque hay muchos hermanos nuestros en la fe que no viven en nuestro país, que están muriendo todos los días por confesar y declarar que Jesús es su Señor y que Dios es el Dios de su vida? ¿Qué seríamos capaces de hacer por Él? ¿Qué seríamos capaces de hacer porque nuestro corazón se mantenga íntegro? He encontrado otros versículos donde habla de Abel, pero estos dos han sido los que me han gustado, los que quería exponer. Y ahora vamos a volver al capítulo 4 de Génesis y vamos a leer el 9 y el 12. Seguimos la lectura. Y Jehová, estamos hablando después de que Caín matara a su hermano. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Es que Dios no sabía dónde estaba? Sí lo sabía. Y Caín responde: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? 10. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí ahora desde la tierra. Claro que Dios sabía. ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? Volverle a dar la oportunidad que ya le había dado anteriormente, de que explicara, de que hablara, de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, que el pecado seguía picando a la puerta, como hemos leído antes. Dios le estaba dando la oportunidad de que pensara, de que reflexionara, de que se arrepintiera. ¿Y qué hizo Caín? Pasar, mentir y hacer como que Dios no se enteraba de nada. Y a veces, aquí hago otro paréntesis, nos pasa exactamente igual. Pensamos que en nuestros tiempos, en nuestra vida, en nuestras situaciones y en todo lo nuestro, que Dios ya sí, pero esto no se va a preocupar, Dios lo hago yo y ayudo así a Dios. No. Dios nos da oportunidades. Dios sigue siendo Dios ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Esto lo sabemos, esto lo confesamos. ¿Y por qué no lo vivimos? Ante la falta de arrepentimiento, Dios le dijo: vale, pues ahora tienes tu castigo. Y los dos castigos que le puso Dios a Caín era que por mucho que trabajara, por mucho que se cansara, por mucho tiempo, sacrificio, productos que utilizara en su cosecha, en su cultivo, la tierra jamás tendría fruto. Jamás el fruto de sus manos iba a fructificar, iba a multiplicarse. Nunca. Y el segundo castigo era que sería un fugitivo, que sería una persona que se moviera de un lado a otro escondiéndose para que nadie lo matara. No tendría casa, no tendría hogar, no tendría familia, no tendría dónde descansar, dónde dormir, dónde estar seguro. Y mirar qué le dice Caín a Dios. Génesis 4, del 13 al 16. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado.
He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de mi tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me va a matar. Esto es la respuesta que Caín le da a Dios después de que Dios le dijera cuál iba a ser su castigo. Y mirar lo que le dice Dios, que aquí está el punto que hoy Dios quiere hablarnos. Ciertamente, Caín, cualquiera que matare a Caín, a él mismo, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo encontrara. Caín acaba de matar a su hermano. Caín está mintiendo a Dios. Caín oculta su pecado. Caín no se arrepiente. Caín tiene maldad. Caín acaba de pecar y le pasa olímpicamente de todo. Le da exactamente igual. Dios lo castiga. Y encima el hombre sigue quejándose. Encima que nadie me van a matar. Y aún así, Dios, ¿qué hace? Dios pone en él una marca. No dice más que marca. Un tatuaje, una cicatriz, una marca en la piel, una marca del sol. ¿Qué sé lo que qué marca le hace Dios? Pero lo está protegiendo. Pero Dios sigue protegiendo al malo. Dios sigue protegiendo al pecador. Dios sigue protegiendo al asesino. Dios sigue protegiendo al mentiroso. Dios sigue protegiendo al que se equivoca. Dios sigue protegiendo al desobediente. Dios nos sigue protegiendo. Él solo estaba mirando por su defensa. A él le importaba muy poco lo que estaba diciendo. Sí, ahora el castigo que Dios me da. Él solo miraba en la defensa. Yo soy un hombre que sí, que me he equivocado, pero él quería acabar bien. Y el castigo para él era demasiado. Dios le perdonó y tuvo misericordia de él. Como hemos dicho antes, Abel no era un inconverso. Abel no era del mundo. Abel era un hijo de Dios que se equivocaba. Era un hijo de Dios que la lió parda y que seguramente no lo quisiéramos hacer él, como él. Pero seguimos teniendo la misma condición que Caín. Seguimos teniendo la misma condición de pecado, porque así lo dice la palabra. Y ahí entramos tú y yo, personas imperfectas, personas con errores, personas con dificultades, personas que se caen, personas que tienen que aprender a levantarse. Somos pecadores. Y antes de que sea demasiado tarde, antes de que Dios nos mande como extranjeros, como gente que si nos encuentran nos matan, Dios da oportunidades de cambio. ¿Y sabéis cuál es la oportunidad de cambio? Que es que mandó a su Hijo. Y ya Dios no nos castiga. Dios mandó a alguien que pagó por ese pecado que yo hice, que yo voy a hacer y que yo cometo. Dios envió a su Hijo para que Él perdonara ese pecado que tú hiciste, que no has pedido perdón o que podrás hacer. Ese es el plan maravilloso que Dios tenía, que jamás volvería a castigar a su humanidad, como lo hizo con Caín. ¿Qué hemos aprendido de esta historia durante los años que la conocemos? ¿Qué hemos aprendido hoy de esta historia? Caín se dejó dominar por sus emociones y por sus sentimientos. Y aquí entras tú y entro yo. Nos molesta todo. Entre cristianos vamos a hablar, ¿vale? Nos molesta todo. Nos molesta aquel que le levanta la voz a nuestro pastor. Nos molesta aquel que no obedece al líder. Nos molesta aquel que no piensa como nosotros o que no actúa de la misma manera que nosotros.
Hoy he sentido la presencia de Dios y mañana voy a la calle y hago lo que me da la real gana. Caín se dejó dominar por sus emociones y por su pecado. ¿Y tú y yo? ¿Nos dejamos dominar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos? Caín ignoró totalmente la voz de Dios. Ni obedeció y pasó totalmente, que le daba exactamente igual de lo que Dios le estaba hablando. ¿Y Dios? ¿Cuánto tiempo lleva hablándonos? ¿Cuánto tardamos en obedecer a Dios? Hay a veces que nuestros quehaceres y nuestra rutina nos llevan siempre hacia el mismo lado, nos llevan siempre hacia la misma dirección, pero sabemos dentro nuestro que Dios nos habla y nos dice, ya no quiero que camines por allí, ya no quiero que vayas con tal persona, ya no quiero, yo no quiero ese plan para tu vida, yo quiero aquel otro. A Caín no se arrepintió, ni tuvo remordimientos. Solo se quejó. Es que no tuvo remordimientos. Y sí, claro, todos sabemos lo que es un pecado. Ostras, eso era muy fuerte. Pero ¿y aquellas cosas? Por ejemplo, hablando que somos cristianos, que vemos que alguien se está desviando y vas y le dices, ¿sabes que vives en pecado, hermano? Arrepiéntete porque Cristo viene y si no te vas al infierno. Aparte de mentir, porque ese creyente, si realmente es un creyente y ha aceptado a Dios como su Señor, no va a irse al infierno. Aparte de mentir, lo estamos atando. Por eso hay tanta gente que sale de las iglesias por la puerta de atrás, porque no sabemos cuidar a aquellas personas que entran. Y hay otros pecados, claro que sí. La avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo, el juicio. Todo eso vive en nuestra vida. Hemos de aprender cada día a arrepentirnos y aunque a veces no tengamos remordimientos, porque eso le pasó a Caín, hemos de aprender a estar cerca de Dios para que Dios nos hable y nos diga esto es lo que está mal y podamos arrepentirnos. El error que tuvo Caín era no tener una relación con Dios. El problema de Caín es que dio paso al pecado y el pecado le dominó, igual que tú, igual que yo. Y otro de los errores que veo de Caín es que mantuvo su corazón duro e insensible. No es que el hombre no tuviera discernimiento. El hombre entregó una ofrenda porque sabía que había que ofrendar a Dios. Él estaba obedeciendo a Dios dentro de cómo estuviera su corazón, pero lo estaba haciendo. Pero su corazón se mantuvo duro, insensible, porque era muy injusto lo que a él le estaba pasando. ¿Y esto nos suena? Este es el estudio bíblico de hoy. Es un estudio bíblico conocidísimo, pero es un estudio bíblico que nos da collejones a veces, porque entendemos que Caín era el malo y Abel el bueno, pero es que ¿dónde estamos? Es que realmente no podemos dejar de ser Caín. Abel también era Caín, porque era un ser humano. Pero nunca nos olvidemos de que Dios ve nuestra fe y nuestro corazón. Yo de verdad deseo que esta palabra os sirva, porque a mí me sirve y mucho, que esta palabra sirva no solo para enriquecer nuestro conocimiento, sino que sirva para avanzar con el Señor, que sirva para engrandecer el nombre de Dios y que todas aquellas decisiones que nosotros tomemos sea para la gloria de Él. No voy a decir nada más porque esto es lo que el Señor ha preparado. Vamos a orar, vamos a cerrar esta reunión y Señor Padre, gracias. Gracias porque tú estás aquí, gracias porque tú has hablado, gracias porque tu palabra está a nuestro alcance, porque tu palabra es viva y es cortante y es eficaz y entra y penetra, Señor, hasta lo más íntimo nuestro y separa el pecado de lo bueno, Señor, y nos hace discernir y nos hace entender y nos hace apreciar y nos hace darnos cuenta y nos da luz
en nuestra oscuridad. Yo te pido, Padre, que esta palabra se mantenga viva en mi vida y en cada uno de los que me ven. Bendigo en el nombre de Jesús cada familia, Padre, en cada dispositivo que esta palabra se está retransmitiendo, Señor. Que entre, Padre, y que dé esa semilla, Padre, y que florezca y que traiga raíces, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tú estás aquí, porque tú no te olvidas de tus hijos. Gracias por estar ahí un día más. Gracias por ver esta reunión y no te olvides que el Señor te ama muchísimo. Que el Señor os bendiga.